Haz de tu seguridad una realidad y no una fatalidad. Bienvenidos a la carrera de Seguridad y Higiene del Trabajo del Instituto Superior Tecnológico Luis Odanero. Mi nombre es Carlos Eduardo Mera Chamorro, soy ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional, magíster en Gestión de Riesgos Laborales y docente del instituto. En esta ocasión les voy a compartir sobre la materia de higiene laboral. La higiene es una disciplina preventiva que busca la eliminación, disminución o el reemplazo de los factores de riesgo, mediante la utilización de equipos de medición y metodología para determinar el nivel de contaminante presente en el medio ambiente de trabajo, con el fin de precautelar el bienestar y la integridad del trabajador, evitando que se generen enfermedades de carácter profesional. La higiene laboral en el sector industrial. En este tópico se podrá observar cómo actúa y se aplica la higiene laboral dentro del sector organizacional, verificando las condiciones del medio ambiente de trabajo, identificando, evaluando y controlando los contaminantes de origen laboral. La especialización de higiene en el trabajo profundiza en aquellas técnicas tendientes a prevenir la aparición de enfermedades profesionales, estudiando, valorando y modificando de forma conveniente en el medio ambiente físico, químico o biológico del puesto de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de higiene laboral que existen? Higiene teórica. Es la rama de la higiene industrial que estudia los contaminantes y su relación con el hombre, a través de estudios epidemiológicos e investigación clínica de sus efectos en las personas. Higiene analítica. Investigación y análisis cualitativo y cuantitativo de los contaminantes presentes en el ambiente laboral. Higiene de campo. Se encarga de estudiar las condiciones de trabajo, identificando y evaluando los riesgos detectados al realizar la evaluación de riesgos laborales. Higiene operativa. Estudia los aspectos relacionados con las acciones correctoras y preventivas que se aplican para mitigar los riesgos en los diferentes puestos. La metodología de actuación de la higiene industrial comprende las siguientes fases. Número 1. Identificar las condiciones de trabajo que puedan ser perjudiciales para el trabajador, pudiendo causarle daño a su salud y bienestar. Número 2. Medir los niveles de contaminantes en el entorno laboral y evaluar los riesgos obtenidos de las mediciones realizadas, comparando los resultados con los niveles que se consideran aceptables, es decir, que no suponen un riesgo o peligro para la salud de los trabajadores. Número 3. Controlar las condiciones no higiénicas para eliminar las causas de riesgo y reducir las concentraciones de contaminantes a valores que no impliquen riesgo para el empleado. Este control tiene que ser periódico, ya que se pueden presentar nuevos contaminantes o bien aumentar las concentraciones de los existentes. Y finalmente, número 4, aplicar las medidas correctoras necesarias para intentar eliminar los factores de riesgo. Las medidas técnicas eliminan la peligrosidad del agente contaminante de la siguiente forma. Mejorando el proceso productivo, se consigue que el impacto de los agentes contaminantes sea menor. Reduciendo la concentración. Algunos agentes son perjudiciales en concentraciones altas. Si se disminuye la cantidad, el riesgo se aminora considerablemente. Impidiendo que se propague el agente contaminante, implementando algún mecanismo para que no llegue a los trabajadores. Medidas de intervención de los riesgos ocupacionales. Las medidas de prevención y control deben ser acordes con el riesgo que se requiere mitigar o controlar en cuanto a ser proporcionales y suficientes con la prioridad de intervención definida por la empresa. Deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo. Deben cumplir con la legislación y normativas vigentes. Deben ser ajustadas a la actividad económica de la empresa y con participación de varios actores. Debe contar con los recursos financieros, técnicos y de personal necesarios para garantizar su efectividad. En el caso de los equipos de protección personal, deben usarse de manera complementaria a las otras medidas de control y nunca de manera aislada. Factores de riesgo físicos. Los factores de riesgo físicos son aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como el ruido derivado de los diferentes equipos de trabajo o herramientas, condiciones climatológicas externas en función de la época del año y de las condiciones climatológicas al realizar trabajos en el exterior, ventilación, iluminación inadecuada, presión, radiación no ionizante producidas por el arco de soldadura.
Y en la tabla de acá tenemos unos pequeños ejemplos como es la temperatura elevada, temperatura baja, iluminación insuficiente, iluminación excesiva, ruido, vibración, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, presiones anormales y ventilación insuficiente. ¿Pero qué es una enfermedad profesional? Según el CD 513 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, menciona que la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que ésta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Contaminantes en el lugar de trabajo. El tema siguiente observaremos los diferentes contaminantes presentes en el sector industrial, como ruido, vibraciones, iluminación, estrés térmico, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Es todo sonido indeseable, una energía acústica audible que afecta adversamente el bienestar fisiológico y psicológico. Su unidad de medida son los decibelios. El ruido en el trabajo puede inferir en las comunicaciones y hacer que los avisos sean difíciles de oír. También puede reducir la percepción que tiene una persona de lo que ocurre a su alrededor. Estos factores pueden provocar riesgos para la salud que pueden resultar en lesiones o incluso en la muerte. Existen dos instrumentos de medición para el ruido. Tenemos por una parte el sonómetro y por otra el dosímetro, el cual es un instrumento que permite valorar la exposición al ruido de los trabajadores que se mueven en diferentes ambientes acústicos y que se pueden llevar en un bolsillo durante toda la jornada laboral sin que interfiera en el trabajo. En este otro ejemplo tenemos fuentes de emisoras de ruido, una escala de 10 a 140 decibelios, siendo 10 moderado o bajo y 140 doloroso o insoportable. Los límites máximos permisibles tenemos en una escala de 8 horas, son 85 decibelios, en 4 horas 90 decibelios, en 2 horas 95, en una 100, en 30 minutos 105, en 15 minutos 110 y en 7 minutos 115 decibelios. Recordemos que los sonidos audibles para el individuo promedio están entre 20 y 20.000 hercios. Y adicional a eso, las frecuencias conversacionales se encuentran comprendidas entre 500 y 3.000 hercios. ¿Por qué es importante abordar la cuestión del ruido? El ruido en el trabajo puede provocar daños auditivos permanentes e incapacitantes. Estos pueden producirse de forma gradual, a partir de la exposición al ruido a lo largo del tiempo. Pero los ruidos repentinos y extremadamente fuertes también pueden provocar daños. La pérdida auditiva no es el único problema. Las personas pueden contraer tinnitus, que básicamente son pitidos, silbidos, zumbidos o murmullos en los oídos. Una afección molesta que puede provocar trastornos del sueño. ¿Cómo puede el empleador evaluar si tiene un problema de ruido? Si el ruido es intrusivo, como una calle muy transitada, una aspiradora o un restaurante muy concurrido, o peor que intrusivo durante la mayor parte de la jornada de trabajo. Si los trabajadores tienen que levantar la voz para poder tener una conversación normal, cuando les separan unos 2 metros, durante o como mínimo parte del día. Si los trabajadores utilizan maquinaria o herramientas mecanizadas ruidosas durante más de la media hora del día. Si el sector en el que trabajan se caracteriza por tareas ruidosas, por ejemplo, la construcción, la demolición o la reparación de carreteras, la carpintería, el procesamiento de plásticos, la ingeniería, fabricación de textiles, la manufactura en general, el forjado o la estampación, la fabricación de papel y cartón, el enlatado y embotellado, la fundición y la manipulación de residuos y el reciclado. Si se producen ruidos debido a impactos como martilleo, forja de estampación, utilización de herramientas de impacto neumáticas, a fuentes explosivas como las herramientas de carga explosiva o detonadores, o incluso armas. Ejemplos de situaciones en las que el empleador debe tomar en consideración los problemas de seguridad en relación con el ruido, si se utilizan sonidos de advertencia para evitar situaciones peligrosas o alertar cerca de las mismas. Si hay prácticas de trabajo que dependen de comunicaciones verbales y finalmente,
si se realizan tareas en torno a maquinaria móvil o a circulación. ¿Cómo puede el empleador controlar el ruido? Hay muchas maneras de reducir el ruido y la exposición al mismo. Prácticamente todas las empresas pueden decidir adoptar medidas prácticas y económicamente eficaces para controlar los ruidos. En primer lugar, el empleador puede pensar en cómo retirar la fuente de ruido por completo. Por ejemplo, desplazando una máquina ruidosa a un lugar donde los trabajadores no puedan oírla. Si no es posible, puede estudiar la posibilidad de utilizar equipos más silenciosos o un proceso distinto y menos ruidoso. Realizar controles técnicos para reducir el ruido de la maquinaria o proceso en su origen. Utilizar pantallas, barreras, carcasas y materiales absorbentes para amortiguar el ruido que llega a las personas expuestas. Diseñar y disponer el lugar de trabajo para crear puestos de trabajo tranquilos. O por último, limitar el tiempo que las personas pasan en las zonas ruidosas. En el caso de las vibraciones, son movimientos transmitidos al cuerpo por parte de estructuras capaces de producir efectos perjudiciales o molestias sobre el trabajador. Este movimiento genera una energía que el cuerpo absorbe. Dependiendo de su intensidad y zona de incidencia, las vibraciones pueden causar lesiones y trastornos. Su unidad de medida son los hercios y su instrumento de medición el vibrómetro. Y aquí tenemos una tabla de el valor límite que da una acción y el valor límite. Como primer punto, vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo. Valor que da una acción, 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Valor límite, 5. Vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Valor que da una acción, 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. Valor límite, 1.15 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo medir las vibraciones mecánicas? Punto número 1. La aceleración de las vibraciones. La magnitud de las vibraciones mecánicas analiza el desplazamiento que producen las mismas. Se opta por tener en cuenta la aceleración por ser el parámetro más preciso. Las unidades de medida son metros por segundos. Punto número 2. Frecuencia de las vibraciones. La frecuencia hace referencia al número de veces que el elemento vibra por segundo. Se mide en hercios. En general, las máquinas no registran una frecuencia exacta, sino que suelen mezclar varias. Punto número 3. Dirección de las vibraciones. La dirección en que se aplica la energía va a determinar de la zona afectada del cuerpo y a producir distintos efectos en él. Normalmente en el entorno laboral existen vibraciones mecánicas que afectan a todo el cuerpo, ya que el trabajador se sitúa sobre una superficie vibrante. Vibraciones mecánicas que inciden en la mano-brazo. La energía se concentra en la mano y el brazo y generalmente al manejar una herramienta. Tipos de vibraciones mecánicas comunes y efectos sobre el trabajador. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo indica las vibraciones más comunes según la intensidad de su frecuencia. Muy baja frecuencia, menos de 1 hercio. Suelen ser producidas por medios de transporte como por ejemplo barcos, aviones o trenes. Se trata de una vibración que puede provocar mareos y vómitos. Afectan al sistema nervioso central. Baja frecuencia, entre 1 y 20 hercios. Están relacionadas con el uso de maquinaria dedicada a actividades industriales, como por ejemplo el manejo de excavadoras, rodillos, tractores, la conducción de algunos camiones y carretillas de elevadoras. Pueden ser causantes de lumbalgias, hernias o pinzamientos discales. También es posible que sean origen de síntomas neurológicos y trastornos de la visión. Alta frecuencia, entre 20 y 1000 hercios. Son generadas por la oscilación de herramientas manuales que se concentran en el sistema mano-brazo. Estas máquinas abarcan una gran variedad y encontramos cortacésped, taladro, martillo neumático y sierra hidráulica. La exposición a este tipo de vibraciones de alta frecuencia puede ocasionar lesiones anigeuróticas u osteoarticulares, por ejemplo, artrosis de codo o lesiones de muñeca. También pueden producir enfermedades del estómago. Medidas preventivas base frente a las vibraciones mecánicas. Es responsabilidad del empresario efectuar una evaluación de las exposiciones a las vibraciones. El índice HT provee herramientas para realizar las mediciones de vibraciones.
Tras este análisis se tomarán distintas mediciones preventivas de distinto tipo. Medidas organizativas, estas enfocadas a disminuir el tiempo de exposición del trabajador a las vibraciones mecánicas, cambiando horarios, la organización de tareas o los periodos de descanso. Medidas sobre la fuente. Se trata de elegir herramientas que generen un nivel menor de vibraciones. Y medidas sobre el trabajador. Hace referencia al uso de equipos de protección individual, no solo para protegerlas de las vibraciones, sino también del resto de condiciones que pueden afectar a la seguridad del empleado, como el frío o la humedad. Medición del contaminante en el ambiente. De manera siguiente verificaremos cómo hacer las mediciones de los contaminantes y las pautas de los parámetros de exposición en el medio ambiente de trabajo, para planificar y diseñar medidas de control y métodos de trabajo. Su principal funcionalidad es la de suprimir los contaminantes y generar aire apto para nuestros pulmones, y de este modo conseguir una climatización en condiciones óptimas de humedad. Esto quiere decir un buen estado de confort y de temperatura en el caso de calefacción o refrigeración. Una buena ventilación en los lugares de trabajo tiene mucha importancia para la productividad y salud de las personas que laboran. Esto evita el famoso estrés térmico, producido por la acumulación excesiva de calor en nuestro cuerpo. Evita también la transmisión de agentes causantes de enfermedades en el ambiente. Cuando renovamos el aire, estamos evacuando todos los agentes perjudiciales para la salud: calor, olores, vapor, humo, polvo, virus, que pueden estar afectando a las personas, animales, máquinas o productos en almacenamiento dentro del lugar. La cantidad de renovaciones dependerá mucho del sitio y la actividad que ahí se esté desarrollando. Muchas veces esta renovación de aire pueden ser producidas de forma natural, en puertas o en ventanas, pero otras veces se necesita de ventiladores industriales para causar ese efecto. Dependiendo de la actividad que desarrolle en su lugar de trabajo, recomendamos que se asesore con un especialista o empresa profesional en ventilación. ¿Cuáles son los tipos de sistema de ventilación industrial? Ventilación natural. Consiste en la salida de aire por medio de cualquier orificio o abertura para realizar un cambio por aire fresco. Ventilación general forzada. Es la que se usa normalmente en consorcios grandes con la ayuda de difusores que aplican un caudal de aire fresco, o de modo más simple con el uso de ventiladores. Ventilación confort. Aplicando la climatización para conseguir condiciones de ambiente agradables para los usuarios. Ventilación de evacuación. Aplicada normalmente en la generación de muchos contaminantes. El mismo debe situarse lo más próximo posible al foco contaminante. ¿Cómo mejorar la ventilación en el trabajo y en el entorno industrial? Tanto en entornos profesionales complicados como en oficinas, la ventilación en el trabajo puede asegurarse mediante las siguientes acciones. Minimizar los procesos que generan calor y que produzcan vapor de agua. Aumentar la renovación y circulación de aire interior si se ensucia con frecuencia. Instalar sistemas de ventilación mecánica. Además, si hace calor, una renovación del aire a mayor velocidad puede facilitar la refrigeración. Si se trata de oficinas, la instalación de un sistema de ventilación de doble flujo puede, además de renovar el aire, ayudar a combatir las bajas temperaturas en invierno y el calor en verano. Al introducir aire al exterior, se produce un intercambio con el aire que se extrae y se realiza una climatización de alta eficiencia energética. La ventilación de doble flujo, además, insufla aire constantemente filtrado. En ningún caso el aire del exterior entra a las estancias tal y como está fuera del edificio. La temperatura en el interior no ha de ser muy elevada en invierno, ni muy baja en verano, como suele ocurrir a veces con los excesos en el uso de los equipos de calefacción y de aire acondicionado. Si logramos controlar la ventilación en el trabajo, podremos mejorar las condiciones de trabajo, a la vez que la productividad y el rendimiento aumentarán gracias al aire de mayor calidad.
Iluminación. La iluminación es parte fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los puestos de trabajo. Si bien el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, una deficiencia en las mismas puede producir un aumento de la fatiga visual, una reducción en el rendimiento, un incremento en los errores y ocasionar incluso accidentes de trabajo. El instrumento de medición es el luxómetro. ¿Qué efectos podemos tener con deficiencia visual? Cuando se realiza un trabajo en malas condiciones de iluminación, puede aparecer fatiga visual y del sistema nervioso central, resultante del esfuerzo requerido para interpretar señales insuficientemente netas o equívocas. También nos puede acarrear fatiga muscular por mantener una postura incómoda. La disminución de la eficiencia visual puede aumentar el número de errores y accidentes, así como la carga visual y la fatiga durante la ejecución de tareas. También se pueden producir accidentes como consecuencia de una iluminación deficiente en las vías de circulación, escaleras y otros lugares de paso de los trabajadores. ¿Qué medidas preventivas existen? Adaptar el nivel de iluminación en función de la actividad y de la zona de trabajo. Hay que tener en cuenta que sobre todo el tamaño de los detalles, hay que ver la distancia entre el ojo y el objeto, el contraste entre los detalles del objeto y del fondo sobre el que se destaca, y también la edad del trabajador. Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación que establece la legislación, el Decreto Ejecutivo 2393. Las bombillas fluorescentes o lámparas de bajo consumo deberán llevar pantallas que se oculten a la visión directa para evitar deslumbramientos. Orientar la luz adecuadamente, prioritariamente hacia los materiales y objetos con los que se trabaja, evitando los reflejos sobre el material. Instalar iluminación localizada en los puestos de trabajo que lo requieran. Cuando la iluminación general sea insuficiente, la luz deberá estar ubicada oblicuamente por detrás del hombro izquierdo o derecho si es un trabajador zurdo. Reparar los puntos de luz que presentan desperfectos y estén estropeados. Y cambiar las fuentes luminosas teniendo en cuenta su duración y rendimiento. Tener en cuenta las reacciones psíquicas y emocionales que producen los colores. Los techos pintados con tonos cálidos y oscuros provocan seriedad. Sin embargo, los mismos colores en paredes y suelos generan sensaciones de seguridad. Las paredes y suelos de color blanco pueden convertirse en superficies deslumbrantes cuando la iluminación es muy intensa. Colocar las superficies de trabajo entre los puntos de luz y no debajo de ellas para evitar reflejos y deslumbramientos. Temperatura. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, la temperatura trabajos realizados en la oficina debe ser entre 17 y 27 grados centígrados, mientras que en locales en los que realizan trabajos ligeros, la temperatura adecuada oscila entre los 14 y 25 grados centígrados. Sin embargo, durante el verano se recomienda entre los 23 y 27 grados centígrados. En verano la temperatura debe ser de 26 grados centígrados o inferior y la humedad relativa entre el 45 y el 60%. En invierno, la temperatura debe ser entre 21 grados centígrados o superior y la humedad relativa entre el 45 y el 50%. Efectos de la temperatura en trabajadores y equipos. La exposición laboral a ambientes calurosos puede suponer un riesgo para la salud. Se trata del denominado estrés térmico, que es la carga de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la combinación de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, de la actividad que realizan y de la ropa que llevan puesta. Posibles riesgos para la salud. Según la nota técnica de prevención del INSHT sobre estrés térmico, los efectos sobre la salud de un trabajador por la exposición al calor pueden ser: síncope por calor. La permanencia de pie o inmóvil durante mucho tiempo en un ambiente caluroso con un cambio rápido de postura puede producir una baja de tensión. Se manifiesta con pérdida de la conciencia o desmayos. Deshidratación.
La exposición prolongada al calor implica una pérdida de agua a través de la sudoración y puede producir problemas gastrointestinales, calambres, agotamiento por calor. Se produce cuando existe una gran deshidratación y produce náuseas, fatiga y pérdida de las capacidades del trabajo. Con una rehidratación o reposo se recupera la normalidad. Y finalmente, golpe por calor. Es la situación más grave que se produce por un incremento elevado de la temperatura interna, por encima de 40.5 grados centígrados, y la piel se calienta y seca debido a que no se produce sudoración. En este caso es necesario la asistencia médica. ¿Cómo solucionar la pérdida de productividad por calor excesivo? Pues bien, la estrategia para solucionar tiene que realizarse en varias etapas. Como primer punto, sistema de ventilación mecánica que renueva el aire del centro de trabajo y consigue extraer el calor generado en el interior, aprovechando las horas de menor temperatura exterior para refrigerar con un mínimo coste energético. Refrigeración pasiva. Esto quiere decir refrigeración con agua a temperatura por encima del punto de rocío, en torno a 16 grados centígrados, que al no perder rendimiento por condensaciones, tiene una gran eficiencia energética. Refrigeración a baja temperatura. Como último recurso, se puede bajar la temperatura del agua por debajo del punto de rocío. Esto producirá condensaciones en los emisores de frío, que arrastran parte del rendimiento de nuestro sistema, pero también es capaz de seguir reduciendo la temperatura del ambiente. Pasamos a las radiaciones. Por una parte, radiación electromagnética. Se propaga en forma de ondas electromagnéticas, como rayos UV, rayos gamma, rayos X, entre otros. Por otro, radiación corpuscular. Se propaga en forma de partículas subatómicas, partículas alfa, partículas beta, neutrones, entre otros. La radiación transporta energía suficiente como para provocar ionización en el medio que atraviesa. Radiaciones no ionizantes. La emisión de radiaciones no ionizantes situadas en la parte del espectro electromagnético que son incapaces de producir la ionización de la materia. En higiene industrial, los tipos de radiación no ionizantes con mayor relevancia son las microondas, las radiaciones ópticas como infrarrojos, visible y ultravioleta, y la láser. Ultravioleta como la radiación solar. Visible, la radiación visible es una radiación óptica capaz de causar sensación visual. Infrarrojo son radiaciones fundamentalmente caloríficas y completamente invisibles. Y láser, todo dispositivo susceptible de producir o amplificar la radiación electromagnética. Radiaciones ionizantes. Los seres vivos recibimos radiaciones ionizantes de origen natural, procedente de los rayos cósmicos, de los elementos radioactivos que forman parte de la corteza terrestre. Radiación cósmica procedente del espacio. Radiación del rodón procedente de la Tierra. Productos naturales y artificiales que contienen sustancias radioactivas en pequeñas cantidades, como por ejemplo, en nuestros huesos hay polonio y radio radioactivos, en los músculos, carbono y potasio radioactivo, en los pulmones, gases nobles y tritio, que también se considera radioactivo. Y los ejemplos más claros de los trabajos que podemos encontrar este tipo de radiación, en minas subterráneas y en cuevas, en balnearios y piscinas cubiertas de aguas subterráneas, en túneles y galerías, en industrias de minería y procesamiento de minerales, en centrales térmicas de carbón y finalmente en industrias de extracción de gas y petróleo. ¿Cómo se controla la exposición a radiaciones no ionizantes? En caso de métodos de trabajo, automatización del proceso, rotación del puesto de trabajo. Para sustitución de equipos, elección de equipos que generen menores niveles de radiación óptica. En medidas técnicas, cerramientos o aislamientos de la radiación y el control y prevención de accesos. En mantenimientos, un programa apropiado de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar de trabajo y de los puestos de trabajo. Y en diseño,
separar los puestos con exposición a radiación del resto y limitar el acceso a la zona de exposición mediante la señalización adecuada. En el caso de los equipos de protección personal, proporcionar un equipo adecuado y apropiado, y las instrucciones siempre tener en cuenta las instrucciones del fabricante de los equipos. Finalmente, radiaciones no ionizantes microondas se integrará en la planificación de actividades preventivas donde incluirá medidas técnicas. En el caso de distancia, encerramiento y mallas técnicas, se proporcionará de equipos de protección individual apropiados. En caso de paneles perforados, un panel metálico en el que se ha practicado orificios. Ventanas ópticas. Cuando se precisa una ventana de observación en un encerramiento o blindaje, se utiliza material de transporte laminado o una malla metálica. Y señalización de advertencia para portadores de marcapasos cardíacos. Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control. El titular de la práctica será responsable de que el examen y control de los dispositivos y técnicas de protección y de los instrumentos de medición se efectúen de acuerdo con los procedimientos establecidos y con la supervisión de la protección radiológica y comprenderá en particular a. El examen crítico previo de los proyectos de la instalación desde el punto de vista de la protección radiológica. B. La autorización de puesta en servicio de fuentes nuevas o modificadas desde el punto de vista de la protección radiológica. C. La comprobación periódica de la eficiencia de los dispositivos y técnicas de protección. D. La calibración, verificación y comprobación periódica del buen estado de funcionamiento y de los instrumentos de medición. Jerarquía de control. Por último, observaremos cómo aplicar jerarquía de control con la finalidad de evitar la aparición de patologías laborales dentro del sector organizacional. Aspectos a tomar en cuenta para la evaluación de riesgos físicos. Como primer punto, el personal debe estar calificado. Segundo, se debe tener un instrumento debidamente calibrado. Y tercero, aplicar una metodología vigente y avalada en el país. Vamos con un ejemplo. Nos dice que calcule el porcentaje de dosis máxima permitida para un trabajador que labora durante 3 horas en un puesto de trabajo donde el nivel de ruido continuo es de 90 decibelios. La fórmula para aplicar es igual al tiempo de permanencia en horas por 100 sobre el tiempo máximo de permanencia. En este caso tenemos que es 3 horas por 100 sobre 4 horas. El porcentaje de dosis máxima permitida es de 75. Basándonos en la tabla de grado de riesgo, nos indica que es una fuente de exposición a dosis por encima de los 85 decibelios. En este caso tenemos 90 decibelios, por eso el grado de riesgo es alto. Y la dosis máxima permitida, el porcentaje, está entre el 25 y 99%, por ende es un riesgo máximo admisible. En conclusión, el trabajador que está expuesto a 3 horas y expuesto a 90 decibelios tiene un grado de riesgo alto y un riesgo máximo admisible de adquirir una enfermedad por exposición al ruido. Otro ejemplo. En la empresa Axus se encuentra una máquina llamada Tiger 11, la cual produce un sonido de 45 decibelios. La máquina Panther 9 y Panda 9 emiten un ruido de 92 y 102 decibelios. Estas máquinas están ubicadas en una misma zona, en este caso en la zona 11. Para ello, usted debe identificar ¿cuál es el nivel de presión sonora de la zona 11? Aplicamos la fórmula de nivel de presión sonora, el cual nos dice que es igual a 10 por logaritmo de 10 multiplicado por la suma de 10 elevado al nivel del ruido sobre 10. Reemplazamos los valores en la fórmula y como resultado nos da que es de 102.41 decibelios. Ese es el nivel que se está escuchando el trabajador en la zona 11. Finalmente, un cálculo de iluminación.
el cual nos dice calcular la iluminación media y validar el cumplimiento con la normativa legal vigente del área de servicios generales de la empresa de agua potable de Antonio Ante, tomando como referencia los datos establecidos a continuación. Se debe tomar en cuenta que el artículo 56 del Decreto Ejecutivo 2393 establece que para trabajos de oficina o similares se debe tener al menos 300 luxes. Dimensiones. Iluminación puntual en luxes. Medición 1, 40 luxes. Medición 2, 91 luxes. Medición 3, 83 luxes. En este caso debemos sacar la iluminación media, que básicamente es la suma de las iluminaciones sobre el número de mediciones. En este caso la suma nos da 214 luxes. Por el número de mediciones, que en este caso sería 3, la iluminación media nos da un total de 71.3 luxes. La iluminación media alcanzada después de ejecutar las respectivas mediciones es de 71.3 luxes, en base a la normativa establecida en el artículo 56 del Decreto Ejecutivo 2393, no cumple con los requerimientos mínimos, pues ésta se establece que para trabajos de oficina o similares debe ser de al menos 300 luxes. Y para culminar, les dejo una pequeña frase, la cual menciona: el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. No te rindas. Les agradezco por la atención y nos vemos en una próxima.